Eh, Bienvenidos. Venga, salude. Gracias. Estamos en el quinto mes. Hoy tenemos la Cena del Señor como congregación. Ya empezamos este quinto mes el día jueves de la tarde. El viernes también un poquito hablamos y hoy tenemos Cena del Señor. El quinto mes, pues, corresponde a una de las fechas más, más importantes y celebradas, ¿no? Siempre eh, por el mundo judío y también por nosotros, digámoslo así. El 9 de este mes, estamos entonces ahora 1, 2, estaríamos en el 3. En el 3, estamos domingo 3, el 9 sería el domingo próximo, pues prácticamente el día domingo sería. Y son fechas importantes porque son fechas de celebración, y una celebración judía. Y una celebración judía es una celebración bíblica, entre comillas. La diferencia es que esas celebraciones son encuentros con Dios, digámoslo así. Y, y a través de Dios tienen la verdadera connotación, esa es la palabra. Entonces, los judíos históricamente, ¿qué celebran? Celebran un día de ayuno. Y todos los días de ayuno, en cambio, para Dios, son celebraciones profundas porque son días de alegría, días, eh, días importantes de transformar. Así que tenemos una semana para transformar una de los acontecimientos más tristes y más de duelo, porque el 9 del quinto mes lo que celebran es la caída de la fortaleza más grande para ellos. Entonces, ¿cuál es la fortaleza más grande para ellos? El templo. Uy, tiene muchas cosas. Esperemos que tengamos esta semana para ampliar y enriquecernos, porque la orden, o mejor dicho, el orden de las cosas. Vámonos a Hebreos, capítulo 12:12. Este es el tema, esta es la centralidad de este día, desde este tiempo. Dice Hebreos 12:12. Dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Entonces, estamos hablando de la fortaleza y estamos hablando de que este domingo o el 9 de este mes, su fortaleza más grande cayó. Y mi pregunta es, ¿cuál es nuestra fortaleza más grande? Y, y, va, y vemos, y, y fortalecer las manos débiles. Entonces, tenemos la fortaleza y las manos débiles. Así que el, el 9 de este mes, la fortaleza más grande para ellos resulta ser que fue la debilidad más grande para Dios, o viceversa. Y Dios y nosotros, ¿qué vamos a festejar? La caída de la fortaleza. Vamos a hacer un ayuno que celebre la caída de la fortaleza. Pues, o que levantemos la fortaleza. ¿Cuánto tiempo?
Es que ahí vienen pasajes y la historia se amplía y se ve todo el horizonte de la Biblia. Imagínense, solamente, solo un paréntesis, porque más que expresar lo que nosotros podamos ver, podemos expresar lo que Cristo expresó y que hemos estado comentando. Porque a Cristo le dicen, no sé si ustedes recuerdan la historia, les digo rápido para no leer, porque no es la centralidad, pero me gusta la magnitud de lo que dice Cristo. A Cristo le dicen, mira estos muros, mira qué inmenso este templo. Y Cristo les contesta, les dice, o sea, estos muros no tienen significado, esta fortaleza no tiene sentido, esta fortaleza no resiste. Pero Cristo les dice, muéstranos una señal. A Cristo le pregunta, muéstranos la señal. Y le dice, Cristo les dice, derriben este templo y lo levantaré en 3 días. Y la respuesta de ellos, no sé si recuerdan, la respuesta de ellos, ¿cuál fue? La respuesta de ellos es, ¿cómo? Ah, le dan el tiempo, le dan el tiempo. Le dicen, esto tomó 45 años, 45, 47, bueno, más de 40. Tomó más de 40 años y tú le vas a levantar en 3 días. ¿Alguien recuerda la historia? Todos recordamos, sí hemos leído todos. ¿Quién no ha leído? Porque si no la leemos. Entonces, y dice, esta fortaleza tan grande, y resulta ser que Dios dice, toda esta fortaleza, pues para mí esto no ha sido fortaleza, para mí por el contrario, esto ha sido su debilidad. Y esa debilidad tengo que echarle abajo para levantar una verdadera fortaleza. Por eso es importante las fechas, por eso es importante mirar por qué es importante desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista histórico humano. Entonces, vemos que para Dios es importante, es muy importante la fortaleza y por eso hoy vamos a echar abajo Dios mediante una fortaleza, nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para que no compitan o para que no se conviertan en nuestras debilidades. Y por eso, ¿cómo estamos nosotros? Medios débiles, medios cansados. Pues yo sí me siento un poco así. Flacos. Sí, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer las manos débiles. Entonces, si hay que fortalecer las manos débiles, cuidado, fortalezcamos lo que para Dios es debilidad. Esa es la parte. Porque nosotros a veces tenemos una escuela de fortalecimiento y pedimos a Dios que nos fortalezca, pero Dios a veces echa abajo cosas que nos ha costado años, cosas que nos ha costado esfuerzos, cosas que Dios mismo nos ha dado, cosas que Dios mismo les dio. Y ahí nos damos cuenta, ¿y qué pasó con Dios? ¿Dónde quedó Dios? ¿Y dónde están mis hijos? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde? Así que ese, hoy estamos en el 5.º mes y tenemos que renovar, que poner el orden de las cosas. Tenemos que poner la fortaleza en su lugar y la debilidad en su lugar, porque este mes, estos 9 días, esta semana, es en donde Dios les da la oportunidad. En el mes cuarto se abre la brecha y en el mes quinto, ahí sí la historia todos los conocen porque ya es, el mes quinto es donde se destruyó por completo el templo. Y también eso se repitió en tiempos del emperador Tito, es decir, después de Cristo, es decir, cuando Cristo Jesús mismo ya profetizó, quién sabe si profetizó, pero ya más bien lo que Dios les estaba haciendo es, miren realmente qué tipo de templo tienen y de una vez pues miren qué tipo de construcción es la que ustedes quieren, porque de antemano les demoró 40 años. En tiempo de Cristo ya tenían 47 años, bueno, 45, 47 años ya tenían. Y después de que Cristo murió pasaron como 70 años, o sea, duró esa fortaleza, duró 110, 120 años.
más o menos, haciendo cálculos. Porque de lo que murió Cristo Jesús hasta que venga el emperador Tito y destruya todo eso, pasaron como unos 40 años. Creo que pasaron unos 40 años, unos 40, 70 años, dice la historia. Y todos, imagínense qué pensarían. Entonces, en cambio, la manera de Dios, cada vez eso se estaba debilitando más, se estaba debilitando más, pero cada vez Dios quería fortalecer más las cosas que querían fortalecer más. Y si depositaron, y si depositan, y si depositaron ellos la confianza en esa fortaleza, pues resulta ser, ¿cómo se sentiría? Pues con Cristo ahí, con la fortaleza y después de 70 años, ¿cómo se sentirían los más viejos, los más antiguos del momento que cayó esa fortaleza? ¿Se da cuenta? Pasar una vida y ver caer algo por lo cual usted, ver caer su religión, ver caer su construcción, ver caer lo más importante para ellos. ¿Qué es lo más importante para usted? Verle caer eso. ¿Cómo se sentiría con respecto a Dios? Como así como a nosotros nos ha pasado. ¿Cómo se siente con respecto a Dios? Y lo mismo, tener que enfrentar esas cosas. Así que, en cambio, para Dios es un día de alegría, porque dice, cambiaré, transformaré. Entonces, ¿por qué va a transformar? Porque va el ayuno que le transforma en alegría y estamos en el ayuno del quinto mes. ¿Por qué le transforma en alegría? Porque se sostiene, porque esos muros no caigan, porque no caiga nuestra iglesia. ¿Por qué es la alegría de Dios? Porque no se cumplió esa palabra fatídica. ¿Por qué? No, la alegría de Dios es justamente porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Ay, volvimos a Pablo. Dios se fortalece en nuestra debilidad. No, Pablo, eso predicamos. Dios nos fortalece en nuestra debilidad. Dios nos muestra nuestra debilidad. Léale todo el pasaje de Pablo y se va a dar cuenta cuál es la debilidad de Pablo. ¿No es cierto? La debilidad de Pablo es su castigo. Entonces, y su castigo son sus aguijones, pero no, dice Dios, no fortalece la debilidad, sino por el contrario, le echa abajo eso. Porque, por eso, exactamente, Dios es fuerte, pero ¿dónde está la fortaleza de Dios? Eso es lo que vamos, porque la historia es amplia. Entonces, mire, por eso la fortaleza de Dios, entramos por ahí. ¿Cuál es la fortaleza de Dios? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de Dios? Y Pablo lo menciona bien. Mire, entonces ahí es cuando tenemos que diferenciar fortalezas y debilidades, porque Pablo dice, lo más débil de Dios, esa es nuestra fortaleza. Y lo más fuerte del mundo, eso es la debilidad. Entonces Dios, ¿en qué se fortalece? Se fortalece, o Dios, si vamos a lo que dice Pablo, ¿qué estaría diciendo? Pablo dice, porque Dios se perfecciona, porque Dios, ¿cómo decía usted? Porque Dios se fortalece en nuestra debilidad. Entonces por eso tenemos que ver la diferencia, porque resulta ser que la fortaleza y la debilidad, la fortaleza y la debilidad de Dios son locura para la fortaleza del mundo y la debilidad del mundo. ¿Cuál es la debilidad del mundo? La debilidad del mundo a veces es Dios. Pero bueno, continuemos con nuestro deambular, con nuestro caminar. Entonces, son muchas cosas, pero eso es lo que tenemos. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas las rodillas que flaquean. Y me gusta estos versículos porque este es solamente el preámbulo, la condensación de todo lo que expresa Hebreos. Así que leamos Hebreos, dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cualquier parecido con la realidad actual
mera coincidencia, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Chusa, me recuerda a Moisés. ¿Qué le dio a Moisés? ¿Cómo le azotó a Moisés para que sea hijo? Le dijo: ve, toma la vara y anda a hablar a la roca. ¿Cómo le trató? ¿Como hijo o como esclavo? Ent- Entonces, ¿qué le dio? ¿Le azotó o le dio una vara? Es para vuestra corrección que sobre... ¡Y! Pucha, la prédica. ¿Y en qué le convirtió Moisés la vara? ¿En azote o en autoridad? Ya entendemos este versículo. Muchas gracias. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Dios os trata como a hijos. Entonces al hijo no le trata, el hijo no es un mulo ni un caballo. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, para bien, nos disciplina para que participemos de ¿qué? Tiempo de santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella les da un fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles de las rodillas que flaquean y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello ellas sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues pues no halló ocasión para arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Entonces, tiempo de santidad y tiempo de escribir esa santidad, de cambiar esa escritura vieja. Y pues para todo esto, la, la respuesta es fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿A dónde afectaron? ¿A dónde afectan las manos débiles? Afectan a la santidad. ¿A dónde afectan las manos débiles? Afectan a la primogenitura. ¿A dónde afectan las manos débiles, las rodillas? Afectan a las sendas derechas, a ese camino de santidad. Y todos estos versículos, claro, están empatados en todas esas cosas. Entonces, es muy comprensible que, que, que esta disciplina, que este tiempo, que esta nueva escritura pueda corregir esa disciplina, esa vieja autoridad, para darnos un sentido de una nueva autoridad y que con ello pues no se fortalezcan las cosas que deberían debilitar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se deberían debilitar? Dice, la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios es la edificación de Dios, es la construcción de Dios, porque
Dios nos dio la oportunidad de que la tierra prometida pues sea una tierra de edificación y una tierra de construcción. ¿No es cierto? Entonces, pero la tierra prometida, nosotros nos damos cuenta que es también una tierra de debilidad. Y es una tierra de debilidades, porque también es una tierra de construcciones. Entonces, las construcciones de la tierra prometida, pues son, si nosotros nos podemos ubicar en el contexto, ¿no? Estamos en los 40 días y en medio de estos tiempos en que lo que estamos mirando es toda la escritura que Dios nos ha dado, toda la promesa de Dios, todo su espíritu, para que nosotros vayamos al cumplimiento de una promesa, vayamos a una edificación nueva. Pero ese cumplimiento o esa tierra de la promesa tiene una característica importante. Es una tierra de debilidades y es una tierra también de fortalezas. Y por eso nosotros podemos ver que nuestro cruzar es cruzar también de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y ahí podemos ver cuál era la fortaleza de esa tierra o cuál era la debilidad de esa tierra, cuál era la fortaleza de esa tierra. ¿Cuál cree que era la fortaleza? Sin embargo, de ser una tierra santa, tenía muchas fortalezas o tenía muchas debilidades. ¿Cuál era la fortaleza de esa tierra? La fortaleza de esa tierra era que era una tierra santa. Era una tierra bendecida. Pero la bendición no era la verdadera bendición. ¿Cuál era la verdadera bendición? La verdadera bendición es que era la tierra de Dios. Es decir, la fortaleza de esa tierra era Dios. Pero si nosotros vemos en las personas de esa tierra, ¿cuál era la debilidad? La debilidad, todo lo que era fortaleza en esa tierra era a través de Dios. Pero todo lo que no era de Dios, una, esa era una debilidad. Y en la tierra prometida, ahí, entonces, ¿qué es la tierra prometida? La tierra prometida es la tierra de la verdadera fortaleza y de las debilidades. Entonces, por eso, ahí nosotros tenemos que ver las fortalezas de esa tierra. La fortaleza de esa tierra, ¿cuál era la fortaleza? ¿Que Dios caminaba con ellos? ¿Qué opina? ¿Cuál es la verdadera fortaleza de esa tierra? ¿Dios caminaba con ellos? Pues eso era debilidad para ellos. ¿Cuál era la verdadera fortaleza? Que Dios les cogió esa tierra. Eso sí era una verdadera fortaleza. ¿Cuál era la verdadera fortaleza? Y la debilidad de esa tierra era la rebeldía. Entonces, por eso, el mes quinto, el primer día del mes quinto, ¿qué hace Dios? Dios le toma a Aarón. Estoy tratando de condensar para avanzar a un ritmo normal. Dios le dice, tú no vas a pasar a esa tierra. ¿Por qué? Porque te rebelaste. ¿Y te rebelaste en contra de qué? En contra de mi santidad. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Yo estaba, lo que dice Hebreos, estaba santificándoles. Al santificarles,
¿qué les estaba entregando a Moisés y Aarón? Les estaba entregando no una vara de azote, sino una vara de autoridad. Y al darles una vara de autoridad, ¿qué estaba haciendo? Estaba sanándoles, ¿no es cierto? Sanándoles y quitándoles ese verdadero inconveniente, porque ellos también venían de una tierra de esclavitud. Así que la rebeldía, dice, ¿por cuánto te rebelaste? Vámonos de, al libro de Números. Veinte 24, ahí está. Números 20-24. Aarón será reunido a su pueblo, no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto os rebelasteis. Contra mi orden en las aguas de la rencilla. Ya. Por cuanto os rebelasteis en las aguas de la rencilla. Pero ¿qué es la rebelión? ¿Qué es la rebelión? La rebelión resulta ser que es completamente contraria a la santidad. ¿Eh? Y ahí vemos que a través de la rebelión, la tierra prometida, ¿qué hizo la tierra prometida? La tierra prometida levantó o cambió el sentido. Las fortalezas se convirtieron en debilidades y las debilidades se convirtieron en fortaleza. De manera que antes de eso, antes de entrar mismo a la tierra prometida, les dice, tengo que sanar, hay que sanar. Hay que sanar, ¿qué? Hay que darle hay que darle la respuesta. Dios ya sabía que iba a haber un problema de rebeldía o de rebelión. Entonces, para sanar la rebelión, les voy a dar la santificación. Y la santificación va a ser esa autoridad que tengan para que a través de la autoridad de la santidad, de la santificación de sus aguas, de sus vidas y del pueblo, ¿sí? Ustedes, ¿qué hagan? Sanen el problema, uno de los problemas profundos. ¿Cuál es el problema profundo? El problema profundo es la rebeldía. ¿Contra qué atenta la rebeldía? Ahí podemos ver. La rebeldía atenta contra la santidad. En el libro de Hebreos nos menciona, nos hace todo un recorrido, ¿verdad? Desde el tiempo de Cristo nos lleva hasta Esaú. La rebeldía, ¿hacia dónde atenta? ¿A quién atentó? Le recorre la santidad y le llega hasta la santidad de Esaú. Y dice, la santidad de Esaú se vio afectada porque había rebeldía. Entonces, imagínense, ¿por qué tenía rebeldía Esaú? ¿Por qué? ¿Por qué no le enseñaron santidad? Ahora, ¿por qué no le enseñaron santidad? ¿Quién no le enseñó santidad? Resulta ser que el que no le enseñó santidad fue su papá. Y resulta ser que su papá es Jacob. Y Jacob es padre de la santidad, porque es padre también de la promesa. Entonces, todo esto, ¿qué aprendió? ¿Qué fortaleció Esaú? ¿Su debilidad o su fortaleza? Su debilidad. Y la debilidad, ¿cuál era la debilidad de él? Resulta ser que él estaba tan débil, tan cansado, que hasta vendió su primogenitura.
Pero después de estar débil y de estar cansados, a todos nos cansamos y nos debilitamos. ¿Eso es fortaleza o eso es debilidad? Y ahora en esa debilidad, ¿qué hace Dios en esa debilidad? ¿Qué le va a decir? ¿Tú eres santo o ven, hijito mío? Te sigo enseñando a ser débil. Y después de eso, mira, aparte de eso, de la debilidad de Saúl, muestra su debilidad, porque después de eso se mete todavía más en debilidad. Vende su primogenitura. ¿Y cómo quiere ganar la primogenitura? ¿Cómo quiere recobrar la primogenitura? ¿Cómo dice Hebreos que quiere recuperar? Con lágrimas, a moco vivo, llorando. Y entonces, ¿quién enseñó ese tipo de primogenitura? Y los niños, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu mamá no te da algo? ¿Qué haces? Patalea, llora, grita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a un joven no le da algo? ¡Ah! ¡Rebelde! ¿Sí? ¿Y qué pasa si es un adulto? ¿Qué hace? Lo, lo mismo. ¿Qué hace? Se pone a llorar. Entonces, mire, ¿qué es la rebeldía? Entonces, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía son esas aguas amargas que tenemos en nuestro corazón, pero que no nos permiten mirar realmente cuál es nuestra debilidad y cuál es nuestra fortaleza. Porque aparentemente Saúl estaba tan débil. Yo le pregunto, ¿estaba tan débil o estaba fuerte? Cuando vendió la primogenitura, ¿débil o fuerte? Débil, débil, ¿a qué débil? Débil a lo santo. Ah, ¿y fuerte a qué? Y fuerte a la rebeldía. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? Un hombre, cuando no sabe la diferencia entre, yo, me involucro a mí porque yo recién estoy también aprendiendo. Entonces, ¿cómo sana un hombre? Un hombre cuando está, ¿cómo se pone cuando un hombre está débil a la santidad? ¿Cómo se pone? ¿Qué hace? ¿Qué hace uno? Ah, furioso. Eso dice una mujer. ¿Cómo se pone un hombre cuando está cansado, está débil a la fortaleza verdadera y fuerte? ¿Cómo te pones? ¿Perdón? Encerrado, muy bien. Pues, ¿cómo se pone una mujer? ¿Cómo se pone una mujer? Porque aquí no involucra a las madres. ¿Cómo se pone una mujer cuando está más del lado rebelde? ¿Cómo se pone? Bien. A ver que no saben las mujeres, los hombres, ¿cómo se pone cuando está del lado rebelde las mujeres? No se pone. Los hombres se ponen agresivos y con iras. Las mujeres se ponen a llorar. ¡Eh! Entonces, ¿sí o no? Entonces, mire, el llanto de una mujer no es por debilidad. El llanto de una mujer es por rebeldía. Y el enojo de un hombre no es por debilidad, sino es por rebeldía. Porque una mujer, ¿qué hace una mujer? Ahora, vamos por el contrario, a ver si atina. Y como digo, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, cuando un hombre está enojado, ¿qué hay que hacer? Hay que debilitarle. ¿A qué hay que debilitarle? A la, exacto, hay que debilitarle al hombre fuerte, hay que debilitarle al enojar. Escuche, el orgullo, el orgullo no hace lo que hace las iras y los enojos. ¿Sí o no? O sea, cuando ya vino la ira y el enojo, el orgullo le queda corto. Entonces, respuesta. Vamos, vamos a orar. ¿Y las mujeres qué hacen cuando están fortalecidas y debilitadas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
Vamos a orar por eso, antes de continuar a ver la debilidad. ¿Qué hace una mujer cuando está debilitada su fortaleza y fortalecida su debilidad? Llora. Y si llora, ¿en qué lugar está la mujer si llora? ¿Dónde? ¿En qué lugar ocupa una mujer? ¿Cómo? Rebeldía. ¿Y cuál es el lugar de la rebeldía? Aquí, aquí, aquí. Se vuelve, se vuelve, se- es el lugar de la humillación. Entonces eh, se vuelve, ¿cómo se puede? Sí, esclava, exactamente. La palabra lo vamos a encontrar la próxima semana. Bueno, entonces, así que tenemos que fortalecer la santidad. Amén. Amén. El mejor ejemplo de esto son las aguas de Meribá. En las aguas de Meribá, el enojo le ganó a la santidad, pero la santidad se mantuvo fortalecida para que la santidad no haga las cosas por debajo, no haga las cosas inclinándose más bajo de lo que tiene que inclinarse. Amén. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que se fortalezcan, Señor, las manos, que se fortalezcan, Señor, las rodillas. En el nombre de Cristo Jesús, que se fortalezca la diestra. Por cada enojo, por cada ira de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, eso, Señor, sea lo debilitado. Y por cada sitio bajo que les ha hecho doblegarse a las mujeres, Dios de los cielos, ante una falsa autoridad o una falsa prepotencia, en el nombre de Cristo Jesús, que eso sea lo debilitado, Padre, que sea debilitada la humillación y la esclavitud en las casas de mis hermanos y mis hermanos. Fortaleced lo santo en el nombre de Cristo Jesús. Lo que tú estás haciendo es fortaleciendo lo santo para mostrarnos nuestras debilidades. Y por eso, Señor, aceptamos que la santidad, que la primogenitura, que tu dabar, que esa, Señor, es nuestra verdadera tierra de promesa y esa es nuestra verdadera promesa, que viniste a una tierra, que nos viniste a entregar a una tierra de debilidades, llevando una verdadera fortaleza, pero que nos viniste a llevar, Señor, en una verdadera fortaleza para dejar atrás las verdaderas debilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, continuamos. Entonces, tenemos que entrar al problema grande, al problema grave de esto. Y el problema grave de esto se llama esta partecita. Vámonos al libro de Primera de Samuel, porque allá es donde tenemos que llegar. Primera de Samuel, este versículo es bastante conocido. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Solo la primera frase. Ahí le da la respuesta, ahí tenemos Primera de Samuel 15, 23. ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebelión? Hechicería. Vamos parte por parte. Hechicería tienen esta versión. ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebelión? Adivinación. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grande, una brecha entre lo que es hechicería y lo que es adivinación. Adivinación. Entonces, ¿qué es qué es, qué es la rebeldía? La rebeldía es adivinación. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde está la fortaleza de la rebeldía? En la adivinación. ¿De acuerdo? Vamos, solo por la segunda parte, solamente por verla. Y dice, la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Aquí vamos a tener diferentes, porque no es desobediencia.
La rebeldía, adivinación. La siguiente. ¿Cómo tiene usted? La obstinación. Continúe, por favor. La obstinación. Perfectamente. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es como idolatría. Primeramente es como iniquidad. ¿Sí? La obstinación es iniquidad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué es la obstinación? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad, bueno, ya habíamos visto, dejémosle esto, pero eso tenemos que desarrollarlo. Vamos con la primera para echarle abajo primero lo fuerte de esto. Y eso es como idolatría. Y ahora, ¿qué tipo de idolatría es esta? Porque no todos van a tener idolatría, o si tienen idolatría. Obstinación, sí. Entonces, mire, claro, todo esto. A ver, exacto, porque la segunda parte es importante, dígalo. Exacto, crimen de terafín, exacto. Entonces, tenemos un problema de terafines. Y los terafines vienen por, la palabra me gustó la que decía, la obstinación, por la obstinación. Entonces, todo esto es un paquete. Y todo esto, nosotros, ¿en dónde lo vivimos? Nosotros lo vivimos en nuestra propia casa. Lo vivimos en nuestra propia vida. Lo vivimos en nuestro propio templo. Entonces, solamente para que usted vea, el primer pecado que tuvo que enfrentar, mire, el primer pecado que tuvo que enfrentar Eliseo de Eliseos, fue el último pecado que tuvo que enfrentar Elías. ¿Cuál fue? La obstinación. ¿Y en dónde? Nada más y nada menos que en dónde. Nada más y nada menos que en Elías, en los profetas de Elías, porque en tiempo de Elías había un montón. Entonces es una situación bastante fuerte. Y todo esto produce una iniquidad, porque toda esa obstinación, lo que hizo fue, obstinadamente, a pesar que los profetas sabían, porque hasta antes que se vaya Eliseo le dijeron, ve, vas a quedarte sin Elías. Y después, los mismos que le dijeron esto, le dijeron una, le dijeron otra vez. Y los mismos que le dijeron eso, ¿qué le dijeron después? Oye, mándale a buscar. Entonces, detrás de eso, parece que hay acontecimientos profundos. Y por eso los dos primeros son los importantes que nosotros vamos a ver en tiempos de Cristo. Porque ahí lo que nosotros estamos viendo son fortalezas y lo que nosotros estamos viendo son debilidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las debilidades? Las debilidades, ¿cómo se llaman? Cuando las debilidades están metidas en la casa, ¿cómo se llaman las debilidades? Las debilidades se llaman terafines. Entonces, entramos en un problema de terafines. ¿Cuáles son los terafines? No. Terafines, ¿qué significa terafines? Terafines está compuesta de dos palabras hebreas. De te y de rafín. Ya medio le suena. Significa, ¿qué significa? Significa tus debilidades. Entonces, ¿qué es idolatría para Dios? Todo ya vamos viendo por qué quería ir de a poco para ir al problema. Tus debilidades. En la Biblia, tus debilidades, ¿cómo encuentra en la Biblia? Encuentra terafines. Cuando no encuentra terafines, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar la palabra clave para esto. Va a encontrar un tipo de ídolo. Entonces, solamente usted ve algunos tipos de ídolos, pero cada vez que en la Biblia encuentre, ¿cómo encuentra los terafines en su Biblia? No necesita saber hebreo, solamente ir a buscar en su Biblia. En su Biblia, ¿cómo encuentra los terafines? Todo lo que se llame ídolos domésticos, así está traducido. Entonces, cuando en la Biblia usted está leyendo y encuentra ídolos domésticos, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo terafines. Y al decirle terafines, ¿qué le está diciendo? Las debilidades de la casa, las debilidades domésticas. Ahora sí,
¿Cuáles son? ¿Cuáles, cuáles son? ¿Con quién empiezo? ¿Con las primogénitas o con los primogénitos? ¿Cuáles son las debilidades de la casa? ¿Cuáles eran las debilidades de la casa de Saúl? Por ponerlas. Las debilidades de la casa de Saúl, ¿cuáles eran? De Esaú, de Esaú. Las debilidades en Esaú. El cansancio. Las debilidades, ¿cuál más? El lloro. Las debilidades, ¿cuál más? ¿Qué otra debilidad encuentro? La falta de primogenitura. La debilidad de la cual. ¿Y de dónde viene todo eso? Preguntémosle. ¿Quién enseñó esas debilidades a Esaú? Bueno, quién es el más débil o la más débil de la casa? Por eso, preguntemos, ¿cuáles son las debilidades de las mujeres? ¿Cuál es su debilidad? De las mujeres. ¿Cuáles son las debilidades de las mujeres? El llanto, ya. La falta de acercamiento. ¿Cuáles son las debilidades? Ahora, ¿cuál es la fortaleza de una mujer? ¿Cuáles son las fortalezas de una mujer? Bueno, vamos con los hombres. ¿Cuál es la debilidad de una mujer? ¿Cuál es la debilidad en su casa? Bueno, entonces todas esas cosas resulta ser que de fortaleza se convirtieron en debilidad. ¿Cuál es la fortaleza de un hombre? Ahí le tiene al lado. ¿Cuál es la fortaleza de un hombre? La fortaleza de un hombre es la primogenitura. La fortaleza de un hombre es el primogénito. ¿Sí o no? ¿Cuál es la fortaleza de la mujer? La fortaleza de la mujer es el primogénito. ¿Sí o no? Es la primogenitura. ¿Sí o no? Entonces, si es la fortaleza cuando comienza el primogénito que tiene al lado, porque la fortaleza de la mujer tendría que ser el varón, y el varón tendría, y la fortaleza de la mujer siendo el varón, ¿por qué es la fortaleza de la mujer? Por la primogenitura. Entonces la fortaleza también tendría que ser por la primogenitura. Entonces nos metemos en un problema grande. Esa es la verdad. Lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo justamente, si nosotros vamos a una tierra prometida, en la tierra prometida de Dios, vemos que la fortaleza más importante para ellos, la fortaleza era sus construcciones, la fortaleza era sus edificaciones, pero no era la fortaleza lo santo. Entonces, la primogenitura, los matrimonios y todas las cosas, ¿en qué se convirtieron? Se convirtieron en debilidades. Entonces, ¿por qué estos eran tan cabeza hueca, digamos, que teniendo a Dios, teniendo la tierra prometida y teniendo todas las bendiciones, ¿por qué iban contra Dios? ¿Por qué? Por rebeldes, exactamente. ¿Y por qué eran rebeldes estas personas? Por sus debilidades. Entonces, ¿en dónde estaban sus debilidades? Sus debilidades estaban al lado de ellos. Entonces, ¿cuáles eran sus debilidades? Sus debilidades eran sus esposas, sus debilidades eran sus hijos, sus debilidades eran sus cosas que más apreciaban. Pero, ¿por qué se convirtieron en debilidades? Se convirtieron en debilidades porque se convirtieron en terafines, se convirtieron en ídolos domésticos. ¿Ah? Y entonces, el momento, y ahí sí, y el momento entonces de decir, ¿qué fortalecían ellos? ¿Qué fortalecían ellos? Lo que fortalecían estos sus terafines. Entonces, ¿por qué estamos cansados? ¿Por qué estamos abatidos? ¿Por qué estamos disciplinados por el Señor? ¿Por qué estamos pasando? ¿Por qué el Señor nos está mostrando todas las rebeldías? ¿Para qué? Para, para que aprendamos. Por eso oramos y empezamos. Y recién la prédica como que va cobrando sentido. Ese es lo que nos está diciendo, para que diferenciemos la tierra prometida, en la tierra en donde Dios jamás
fortaleció a esas debilidades. Jamás les dio la bendición para que construyan ellos. Jamás les dio la tierra para que se enriquezcan. Jamás les dio. ¿Para qué les dio esa tierra? Para que vean quién habita él. Ahí, ¿quién habita ahí? Habita el santo. Habita el fuerte. Y habita el que les dejó. Entonces, lo que ellos estaban pensando que era fortalecimiento, ¿qué estaba haciendo Dios? Para Dios, ¿qué era eso? Eso era debilidad. Entonces, cada vez más débiles. Y les dijo, voy a traerles a unos que verdaderamente son santos, que verdaderamente son fuertes y que verdaderamente tienen que fortalecer. Entonces, por eso Dios se enoja con Moisés. Y Moisés, ¿qué hace? Dios muestra su debilidad. ¿Qué pasó? Muestra su enojo, muestra su ira. Entonces, ¿contra qué está enojado Dios? ¿Contra qué está cansado usted? ¿Contra qué está con iras usted? ¿Contra quién? ¿Ah? ¿Contra quién está? Entonces, ¿contra quién estaba enojado Moisés? Estaba enojado contra él mismo. ¿Contra quién estaba enojado? Estaba enojado contra Dios. ¿Contra qué estaba enojado Moisés? Estaba enojado contra lo santo. Estaba enojado con el santo. Entonces, enojado con el santo. ¿Y qué estaba fortaleciendo? Estaba fortaleciendo la rebelión. Y estaba fortaleciendo ¿qué? La adivinación. Ahora, ¿qué es la adivinación? Para mostrarnos qué es la adivinación, tenemos que preguntarle a Cristo Jesús qué es la adivinación. ¿Qué es la adivinación en tiempos de Cristo Jesús? No se lo ha revelado ni carne ni sangre. No, tenemos que preguntar, ¿cuál fue el último acontecimiento? Pues vamos, ahí es donde, allá es donde tenemos que, ¿dónde estamos? Usted lo ha dicho, pero tenemos que mirarlo en acción. Mire lo último que dejó haciendo Dios. Mateo, ¿qué es la adivinación? Mateo capítulo 26, verso 57. ¿Qué pasó en este día? Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Los fortalecedores o los debilitadores. ¿Quién estaban reunidos ahí? ¿Los hombres fuertes o la debilidad de los cielos? ¿Me explico? Estaba ahí el más fuerte, el que fortalece, el más santo estaba ahí. ¿Y cómo le trataron? Como al más débil. Entonces, la rebeldía, ¿cómo estaba ahí? Y a él estaban diciendo rebelde. Pero ¿en dónde estaba la rebeldía? Mateo 26, 67, 68. ¿En dónde? Entonces, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Y qué le decían? Mateo 26, 68. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Pero se da cuenta, ¿qué le decían en su versión que dice? ¡Profetiza!
¿Qué le estaban diciendo? Adivino, adivino. Entonces, ¿en dónde está metida la adivinación? ¿Qué es profecía? La profecía es adivinación. ¿Qué es la profecía? Palabra de verdad. ¿Qué es la profecía? A ver, preguntémosle a Pablo, porque Pablo era el fariseo de los fariseos. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profecía? Profecía es el mayor de los dones. ¿Y la profecía para qué sirve? ¿Sí o no? ¿Para qué sirve? Para redarguir. ¿Para qué sirve la profecía? Para edificación. Entonces, ¿qué es la adivinación? Es la peor de las edificaciones, es la más gruesa de las edificaciones, es la más grande de las debilidades que lleva usted y pecados generacionales con adivinación. ¿Qué cree que es más? No sé si, no sé si me explico la magnitud de lo que hoy tenemos que echar abajo. Profecía o adivinación. Entonces, perdón. Entonces, gracias. Entonces, gracias. ¿Quiénes estaban ahí? Gracias por la pregunta. Está Victoria, si no escucharon todos, Victoria está preguntando que cuando a Cristo Jesús la bofeteaban, le decían, profetiza quién te pegó. Entonces, miren, ¿quién estaban ahí? Los sacerdotes, lo describan, estaban los hombres más fuertes, los hombres más fuertes de la casa. ¿Y cuál es, y para ellos, qué era la profecía? ¿Cuál es el sinónimo de profecía? El sinónimo exacto, y eso no desde ahí, eso desde antes. A ver, veamos, si no usted va a decir, mire cómo le prostituyeron a la profecía para darle el sinónimo de adivinación. Y en tiempo de Cristo ya existía eso porque eso existió desde siempre. Porque la profecía es para edificación. Y entonces la profecía, sin verdadera profecía, es adivinación. Y la adivinación es la máxima construcción por la cual usted pelea, por la cual usted quiere ponerle la más grande, por la cual usted quiere verle la más bonita, por el cual quiere verle la más desarrollada, por la cual quiere verle la tierra prometida con las mayores cantidades de promesas. Pero Dios, ¿qué le dice? ¿Qué les dijo a esos que vivían en las más grandes, en la adivinación más grande, con las construcciones más grandes? ¿Qué les dijo? Adivinos, prostituyeron mi tierra prometida, adivinos, se convirtieron en hechiceros, adivinos, se convirtieron en lo peor, en idólatras, adivinos, adivinos. ¿Por qué? Porque en vez de construir lo santo, en vez de construir una primogenitura, en vez de fortalecerles a sus hijos, en vez de fortalecer a sus esposos, en vez de fortalecerme, de fortalecer lo que yo fortalezco, en vez de buscar mi fortaleza, buscaron la adivinación. Y cuando la debilidad se convierte en una fortaleza, Dios en donde crea, voy a perder pierdo mi novia, pierdo mi matrimonio, pierdo mis hijos, se están desviando mis hijos. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu construcción. Y el que se acerca a mí jamás quedará avergonzado. Pero para eso, ¿qué se necesita?
se necesita echar abajo esas construcciones. Escuche, escuche. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran los fuertes? ¿Cuáles eran la fortaleza? Si estaba en la profecía, ¿cuáles son los mayores profetas? Los profetas son los mayores constructores. ¿Quiénes son los mayores constructores? ¿Hombres o mujeres? Las mujeres son construcciones de Dios que fueron levantadas para construir la casa. Entonces, ¿cuál es la mayor profeta de mi casa? ¿Cuál es la mayor profeta de mi casa? La que sabe diferenciar entre fortalezas y debilidades. Porque mientras más fortalecido esté el novio, las debilidades que van a pasar. Pero si el novio no está fortalecido, pero sí, entonces yo le pregunto, estos profetas, ¿quién les debilitó a estos profetas? Las que les construyeron, las que construyen. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor profeta, porque el mayor de los dones, ¿cómo se llama? Profecía. Y la profecía fue hecha para edificación. Y las máximas edificadoras se llaman mujeres. Entonces, ¿de dónde salen los verdaderos profetas? ¿O de dónde salen los máximos débiles? ¿Y cuáles son los máximos débiles? Vea, pues, los que tienen las más grandes, las edificaciones más grandes. Ahí está la mayor debilidad. En donde está escuche, claro, en donde está la sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo, ¿cómo es? Diabólica. ¿Y qué construye la sabiduría de este mundo? Adivinación. ¿Y qué es la adivinación? El vaticinio. Tienes que ser lo que me decían, tienes que ser. ¿Qué le decía a su mamá mejor a usted? ¿Qué les decía a su papá? ¿Quién tenía que ser? Le estaba profetizando. Le estaba profetizando, lo estaba haciendo rebelde. Bueno, entonces, la mayor adivinación metida en la mayor fortaleza. ¿En dónde? En el templo. ¿Qué le diría a usted siendo Cristo Jesús? Y le muestra, qué bonita su casa, qué bonito su templo. ¿Qué diría viendo este templo? ¿Qué diría usted? Que este templo de Bilucho. Pero tiene la máxima fortaleza de Dios. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Entonces, fortaleced las manos. Y vamos a ver en vivo y en directo la próxima semana, Dios mediante, porque vamos a ver la magnitud de lo que hizo Cristo Jesús. Ahorita ya. ¿Cómo estamos? Cuando vea la máxima edificación, ¿cuál es la máxima edificación que le gusta a usted, que le gustaría en su casa? ¿Cuál es? Ya vamos entrando en temas, ya vamos entrando en temas. Pero donde usted vea las máximas edificaciones, ahí ve la máxima debilidad. ¿Cómo está? Pero nosotros somos cristianos. ¿En dónde está metida la profecía? La profecía está metida en nuestras debilidades. Por cada una de nuestras debilidades hay un terafín. Y por cada uno de nuestros terafines hay una adivinación. Y por cada una de una adivinación no hay un muro quietito, hay un muro construido por nosotros que tenemos 30, 40 años, por nuestros padres que han pasado y que sigue ahí ese muro. Para que venga Dios y ahora y usted le pida en este mes, transforme que
en este mes usted o se lamente o esté cansado o llore por sus hijos, por su esposa, por el mundo, por todas las cosas que estén pasando mal, o se alegre porque Dios nos dio un verdadero profeta. Y cada vez que nosotros nos hemos acercado al verdadero profeta, ¿qué han caído? Las peores construcciones y edificaciones rebeldes que nosotros mismos hemos hecho. Que se vengan abajo nuestros hijos, pero que se levante la primogenitura de nuestros hijos. Que se vengan abajo las debilidades de mi esposa, de mí, pero que se levante los santos en esta casa. Esa es nuestra garantía. Pero sabiendo que el máximo problema está en lo que estamos edificando. Y esa es la peor de las rebeldías. Porque siendo santos y yendo a una tierra santa y llevando santidad, a veces nuestros terafines y nuestras debilidades queremos llevarlos y queremos darlos a nuestros hijos. ¿Echamos abajo la profecía? Amén. Sí. Amén. Y les llama aquí, y verá, por eso en las versiones dice, profetiza, si tú eres Cristo, profetiza quien te bofeteó. Así no le dice adivina, profetiza. Aquí tiene profetiza. Y en griego la palabra es profetes, profetetes, o sea, profetiza, profetetes. Te están llamando profeta, les decís, eres profeta. Sí. Si eres miren al profeta diciendo, si eres profeta, hazte adivino. Nosotros somos profetas y dejando que nos digan, hazte adivino. Nuestros hijos son profetas, ¿sí o no? Por eso, mientras existe un niño, por más adivino que sea, les echa abajo esas construcciones. Y el hijo verdadero hasta cambia el peor de los pecados y la peor de debilidad y se levanta. Eso yo. O sea, espero honrar a mi padre y a mi madre en vez de llevar esos terafines y esa profecía para que eso les honre y les devuelva. Porque, esperar, peras del olmo. Porque aquí están mi madre, mi padre, mis hermanos y mis hermanas, mis hijos y mis hijas. Padre, bendito seas por enviarnos al profeta que tuvo el mayor don y la mayor edificación. Y desde ese día, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan, pero nos diste la verdadera profecía, nos diste el espíritu de la profecía. Y desde Cristo Jesús se vino abajo la adivinación. Y se han venido abajo, Señor, todas esas construcciones viejas en nuestras vidas para decir, tú eres nuestra fortaleza. Y aunque, Señor, se caigan 10,000 a mi derecha y a mi izquierda, y aunque se caigan, Señor, cientos de templos en el nombre de Cristo Jesús, tu construcción, tu morada, tu permanencia y tu memorial es permanencia en nuestras vidas, con las cuales nos has vestido, nos has dado autoridad, nos has llamado tus hijos. Y ese, Señor, es nuestra máxima profecía, ser tus hijos. Que fortalezcan, que edifiquen lo que Cristo, lo que su profecía, lo que el Hijo de Dios vino a hacer, a fortalecer hijos, a fortalecer santos. Porque tu santidad en el nombre de Cristo Jesús vino a echar abajo esas adivinaciones y esos ídolos y esas debilidades en nuestro corazón para que nuevamente, Señor, podamos edificar con gozo. Porque el gozo del Señor, la diestra del Señor es nuestra fortaleza. Fortalezcase, Señor, la diestra de estas mujeres, de estas hijas tuyas, de estas sabias, de estas entendidas que vinieron con el don de profecía para edificar. Fortalezcase, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa fortaleza para que se debilite, por lo cual ellas han estado, Señor, abatidas, cansadas, esclavizadas.
bajo, Señor, inclinadas, encorvadas, bajo, Señor, de donde no deberían estar. Fortalezcase, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en levantarse de mujeres que edifican. Fortalezcanse, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, las manos que llevan primogenitura, que llevan honra, que llevan autoridad, que llevan esa vara, Dios de los cielos, no de castigo, que llevan en el nombre de Cristo Jesús primogenitura y edificación a sus esposos, a sus hijos. Fortalezcas en esos hijos y fortalezcas, Señor, esos hombres que llevan esa verdadera profecía, porque se dejan edificar y edifican, Señor, contigo tu casa, edifican a sus hijos, y debilítese, Señor, las iras. Debilítese, Señor, los enojos. Debilítese, Señor, la esclavitud. Debilítese, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la vergüenza. Debilítese y séquese, Señor, como el sol de justicia secó a esas Marías, para que se levante, Señor, esas Anas en el nombre de Cristo Jesús. Que se debiliten esas aguas amargas, esos ríos, Señor, de lágrimas, de quejas, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús se levanten lo que son mujeres, Señor, de profecía, mujeres de edificación, que con una palabra tuya se acercan a tu fortaleza y quitan la debilidad de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a la casa del Dabar, porque la profecía, porque la adivinación nunca entrará en la profecía verdadera. Y bendigo porque hoy la profecía, nuestro profeta verdadero, nuevamente ha echado abajo el muro más grande y la construcción más grande, no de los edificios más grandes, sino de este mundo, sino de esa vieja sabiduría diabólica y de esa vieja construcción diabólica y esos muros diabólicos que se llama adivinación, en el nombre de Cristo Jesús. Y esa adivinación se echa abajo, como siempre tú lo has hecho, y se levante y resplandezca tu verdadera construcción en este tiempo. Y desde ya, Señor, nos alegramos por esta semana, porque en una semana tenemos para que este 9 nosotros nos alegremos, porque tú has echado abajo, Señor, esa adivinación para levantar una verdadera profecía y verdaderas profetas y verdaderos profetas que construyen y edifican, Dios de los cielos, tu fortaleza con tu diestra y fortaleciendo, Señor, los santos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes ven, es amplio y viene desde Saúl, viene desde Moisés, de Saúl y mucho más desde Adán y Eva. Así que ustedes lo puedan leer, en especial lo que hemos estado leyendo para estos 40 días, porque en estos 40 días también todavía hay la frase, no creo que prediquemos mucho eso, pero esa fue la frase de también para entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan Josué y Caleb? La frase, no se rebele, esa fue. Entonces, fortalezcámonos en el Señor y en los santos. Padre, a través, Señor, de tu fortaleza bendecimos que tú eres nuestra fortaleza y que los santos, Señor, que tú traes a la casa, es, Señor, por lo que en alegría y en completamiento, Señor, nos permites hacer que produzca nuestro corazón y nuestra casa. Y bendecimos, Señor, porque, Señor, será como ha sido esta tierra, una casa de tesoros, de lluvias tempranas y tardías, porque el Señor habita en esta tierra y habita, Señor, en los corazones de sus hijos que vinimos a fortalecer los santos. Fortalezcase la casa del Navarra, al norte, al sur, al este, al este y al oeste, sus rodillas, pero debilítese, Señor, esos terafines. En el nombre de Cristo, esas debilidades de cada uno de los hogares y de los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos los diezmos y ofrendas. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor alce su rostro, refleje su luz y la tierra del shalom de Cristo Jesús sea una tierra santa de su fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. El día martes, por favor, oren por los niños. Ay, perdón, esta es nuestra fortaleza, perdón. Lo que sí, ustedes como ven es amplio, oren por los hijos, para que nunca sean nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro matrimonio, nunca sean nuestra debilidad ni les volvamos debilidad, sino nuevamente levantemos la primogenitura de los santos. Por favor, Carlos, Vero, acompáñenos para orar por este memorial. Perdón.
Bendito Padre, amado Dios, gracias porque nos recuerdas, Señor, que está escrito en tu palabra, no se debilite en tus manos. Jehová se gozará sobre ti en gran manera. Jehová es quien te sustenta. Jehová es quien guarda tu entrada y tu salida. Hoy, Padre mío, queremos orar para que andemos como es digno del Señor, dando fruto en toda obra, para que seamos llenos de todo conocimiento en Cristo Jesús, bendito Padre, y que ese conocimiento venga de lo alto y podamos transmitir a nuestra descendencia. Padre bendito, gracias porque nos recuerdas que tú eres el gran yo soy. Amén. Y que nuestros hijos están en tus manos, amén, nuestros esposos, nuestras esposas, Padre. Bendecimos lo que tú pones en nuestra boca, Padre, y que sea una profecía verdadera con el profeta verdadero, Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, las gracias, Señor, por tu sangre, Señor, esa sangre preciosa, Señor, que Cristo Jesús dio por nosotros, Señor. Y sobre todo para que nosotros levantemos, Señor, nuestras manos, para que fortalezcas, Señor, lo que tú fortaleces, Padre, es lo más grande, Señor. Y que esas debilidades, Señor, que tú no quieres, Señor, que tengamos, Padre, seas tú quien fortalezca, Señor, nuestro caminar, Señor, contigo, con Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.